Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo un vídeo para ver cuáles son las lesiones más frecuentes que tenemos en vacaciones. Ya sabéis, tenemos unos días de vacaciones, nos vamos a la montaña, a la playa, nos ponemos a jugar al tenis, al voleibol, natación. Nos vamos de senderismo, cogemos mucho el coche y hacemos desplazamientos de donde solemos vivir a otro sitio. Y esto hace un crecimiento exponencial de ciertas lesiones. Unas lesiones que se ven más siempre que estamos de vacaciones. Empecemos haciendo un top. La lesión más frecuente en vacaciones que nos encontramos cuando la gente dispone de esos días libres y viaja son las cervicalgias. Las cervicalgias pueden venir dadas, por ejemplo, por un accidente de coche o por ir mucho tiempo en el coche. Nuestra curvatura cervical se modifica por ir mucho tiempo en el coche y nos puede dar dolor. También nos puede dar dolor dormir en una cama distinta, utilizar una almohada distinta o transportar maletas, mochilas. Eso nos puede dar una cervicalgia. En el peor de los casos solemos ver también gente que sufre un accidente con el coche. Cuando vamos en un coche y sufrimos un accidente, lo que hace es producirse latigazo cervical, esguince cervical o contracturas cervicales por la propia física de un accidente, ¿no? Nuestro cuello no está preparado para soportar esas fuerzas. Entonces, las cervicalgias ocupan el primer puesto dentro de nuestro ranking de lesiones más frecuentes en vacaciones. ¿Qué podemos hacer para todo esto? Pues os voy a poner unos vídeos en los comentarios donde podéis empezar a hacer estiramiento cervical, isometría cervical para intentar aliviar ese dolor o, por ejemplo, cómo tratar un whiplash o latigazo cervical. En el ranking que hemos preparado en la segunda posición tenemos las tendinitis de hombro, sobre todo de manguito del rotador. ¿Quién no se va de vacaciones, dispone de unos días libres y se pone pues a jugar al tenis, a hacer surf, a hacer vela, a hacer cualquier tipo de cosa que no solemos hacer muy frecuentemente y nos enfrentamos a que los hombros sufran? Mayor carga, mayor repetición, no estamos acostumbrados a jugar tantos partidos de tenis o no estamos acostumbrados a coger a los niños y lanzarlos a la piscina, ¿no? En caso de que te vayas a unas vacaciones donde te puedas bañar, también te puedes ir al Polo Norte, ¿no? Y andar con raquetas y hacerte daño por andar con bastones, quería decir. Entonces, para el hombro os vamos a dejar en la descripción de los vídeos cómo estirar el hombro. Vamos a ponernos unos ejercicios de rueda de hombro donde vamos a estirar el hombro todos los días mediante unos ejercicios muy sencillos que podéis hacer, y también os voy a poner algo que os va a venir muy bien para prevenir lesiones de hombro, que son excéntricos de hombro. Con una banda elástica vamos a poder hacer unos ejercicios para el manguito del rotador que os va a venir estupendamente. Recordad, os he sacado los vídeos por aquí, pero en la descripción del vídeo, si os vais a la sección de hombro, podréis ver los enlaces de los vídeos que os propongo. En la tercera posición tenemos las lumbalgias. Bueno, aquí se abre un gran abanico de posibilidades a la hora de hacerse una lumbalgia. Quien camina mucho, quien está mucho tiempo sentado en un viaje, en una posición de sedestación, ya sea un autobús, ya sea un avión, ya sea un coche. Los típicos problemas que se producen a consecuencia de yo ando mucho, ¿de acuerdo? Hago mucho ejercicio, se me acorta la musculatura del tren inferior y hace que las lumbares duelan. O empezamos a hacer una práctica deportiva nueva, ya sea submarinismo, ya sea pádel, ya sea tenis, lo que sea. Como nos enfrentamos a un nuevo ejercicio, nuestro core no está muy bien tonificado, hacemos una nueva actividad y empiezan las lumbalgias. Pero no os preocupéis porque aquí en Fisiolution tenemos soluciones para todo, chicos. Os voy a dejar un ejercicio de 10 ejercicios que haríamos para tratar la lumbalgia o el lumbago y luego qué hacer en caso de lumbalgia. Un vídeo que hice porque me pidió un paciente, ¿no? Oye, me duelen mucho las lumbares, ¿qué hago? ¿Qué 10 cosas podría hacer básicamente para quitarme ese dolor lumbar? Y como siempre también os dejaré pues unos ejercicios de estiramiento de miembro inferior, porque las piernas influyen directamente en la lumbalgia. Y si tenemos las piernas bien estiradas y un buen core, vamos a poder evitar estos dolores lumbares. Recordad que todo lo dejo en la sección de la descripción del vídeo. Cuarta posición, chicos, esguince de tobillos y tendinitis en el miembro inferior. Lo vemos mucho. Bueno, los esguinces de tobillo ya sabéis, vais andando, pum, y os torcéis el tobillo, pisáis una piedra, pisáis un socavón, saltáis de un sitio y el tobillo se mueve y os duele, ¿de acuerdo? Hay muchas maneras de hacerse daño en un tobillo. Entonces, bueno, pues eso, haces algo de trekking, vas jugando al tenis y te haces un esguince, cualquier cosa. Luego también las tendinitis, pues cuando sometemos a nuestro cuerpo, oye, vamos a salir todos los días a pasear un poquito, ¿no? 1 hora y media, 2 horas paseando, cuando nunca lo haces.
los tendones se pueden inflamar y se pueden cabrear. Como digo, os dejo esguince de tobillo, unos ejercicios que os van a venir muy bien. También os dejo unos ejercicios de estiramiento de miembro inferior para evitar que los tendones sufran. Si tenemos un músculo descansado hará que haya menos tensión del tendón, pero ojo, cuando andamos mucho, cuando nos enfrentamos a hacer actividades que no solemos hacer, si le damos mucha caña al tendón, tendinitis asegurada. Si os empieza a doler, aplicar hielo 7-10 minutos los 2-3 primeros días y realizar los ejercicios. Los ejercicios siempre sin dolor. En quinta posición, chicos, tenemos fascitis y metatarsalgias. Con fascitis la gente se pone chanclas cuando se va a la playa y se lía la de Dios. Pasamos de pisar con una buena pisada, con una zapatilla que más o menos está estructurada, a llevar una chancla lisa o ir descalzos. Esto hace sufrir tremendamente a las fascias y se producen fascitis, inflamación de la fascia. Por contra, si te vas a la montaña y te pones tu zapatilla y te pones a andar como un loco, también hace sufrir a la fascia, ¿no? Pero sobre todo vemos casos, por ejemplo aquí en Madrid, en España, cuando empieza a salir el sol todo el mundo se pone chanclas. Al mes y medio empieza a haber casos a borbotones de fascitis plantar, metatarsalgias, dolor en la base de los metas, ¿de acuerdo? Por mal apoyo, por cambio de calzado, tener desentrenada la marcha o el apoyo. Pero no os preocupéis, como os digo, os dejo varios vídeos para tratar la fascitis, de acuerdo, aquí a cada lado, y luego también alguna noticia en la descripción del vídeo que os pueda ayudar a entender qué sucede y qué hacer en caso de que nos moleste. Algo que os voy a dejar son los baños de contraste, que os viene muy bien para la gente que anda mucho en vacaciones, que es poner calor y frío con agua. 3 minutos calor, 1 frío, 3 minutos calor, 1 frío. Un cubo de agua caliente y un cubo de agua fría con hielo flotando. Lo haremos durante 15 minutos. Si al agua caliente le añadimos sal, tendremos un efecto, bueno, para trabajar un poco el edema de los pies. Básicamente se desinflamarán los pies. Esto viene muy bien, tengáis lesión o no, es para prevenir y creerme, si lo hacéis durante una semana vais a notar los beneficios. Bueno chicos, pues el vídeo de hoy ha sido muy rapidito, hemos hecho un top 5 de las lesiones más comunes, más frecuentes que vemos cuando la gente coge vacaciones. Aquí en la clínica, ¿de acuerdo? Es nuestro mini estudio. Dime tú, ¿no? ¿Qué lesión tienes tú en vacaciones? Y te doy algún vídeo, te doy algún consejo. En nuestra web tenéis más de 300 noticias de salud, ¿no? Pues sobre una tendinitis, sobre una fractura, sobre un esguince, sobre una lumbalgia, cervicalgia. Podría estar hasta mañana diciendo temas que tenemos en la web junto con el canal de YouTube. Si os ha gustado este contenido, dadle al like, suscribiros y activar la campanita para recibir este pedazo de contenido que hacemos solo para vosotros. Recordadlo, solo hacemos para vosotros, no lo hago para mi tía, no lo hago para mi tío, lo hago para vosotros. Y como siempre os digo, un placer, ¿de acuerdo? Soy Víctor Hernán, que nunca me presento. Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.